Estamos en un programa nuevo, por supuesto, ustedes saben, por las pantallas de pichilemutv.org. Y es un programa que hacemos con mucho cariño a la gente de Trauco Comics. Y hoy día tenemos un grande. Yo lo conozco hace muchos, muchos años y hemos hecho todo lo posible para que él esté con nosotros. Él se tomó un tiempito, con mucho cariño y con mucho respeto. Lo tenemos hoy día acá en nuestros próceres. Con ustedes, el gran, el único, el incomparable, nuestro amigo LB1, que te va a empezar a preguntar por qué te pusiste así, Lalo Meneses. Bueno, hermano Gorlak, ¿cómo está? Yo le digo Gorlak, no me acostumbro a decirle Miguel porque yo lo conozco por Gorlak toda la Sí, vida. pues, sí, toda la vida. Ya, entonces, mire, yo, bueno, agradecido de que pudiéramos hablar. Siempre es un agrado hablar con usted en lo personal, con de tantos años de amistad y además en una época muy, muy bonita para mi persona y para un montón de gente también que vivimos la época de los 90, así que encantado. Yo he estado también para todos lados, yo ando siempre organizando weá, entonces soy como un poco como un centro de distribución de energía para que se hagan varios proyectos, entonces me cuesta salirme a veces porque estoy en otros roles, detrás de las weas, ¿cachai? Produciendo, generando que las weas se hagan, haciendo todo tipo de labores de producción, así que por eso de repente a veces no estoy tan activo de redes y a veces sí. El nombre me dijiste, el nombre. Sí, pues. ¿Por qué y cuándo? Mire, el nombre del LB1 me surgió a mí cuando en Bombero Osa en el año 88 yo ya estaba rapeando. Yo me hice amigo del Jimmy Fernández cuando el Jimmy llegó a Chile y fue a Bombero Osa. Bueno, todo el mundo le hablaba porque todos los sábados nos juntábamos ahí, éramos, qué sé yo, imaginándose un grupo como de 40 o 60 personas todos los sábados, todos bailarines de distintas comunidades. El Jimmy cuando llegó era como un centro porque venía de afuera, bailaba mejor que todos, sabía un montón de cosas, llegó con información, con libros, con revistas y con videos de lo que era la Solo Party de Panamá y de Italia, donde el man había vivido, así que el Jimmy fue un impulsor del despertar de la cultura hip hop y en ese sentido, como traía una información, me dio a conocer lo que en el mundo del hip hop se llama el acá, o acá se podría decir la chapa que decía en el tiempo antiguo, ¿no? Más conocido como en inglés, acá. Eh, y ahí un día yo le dije, porque el Jimmy pintaba, hacía bocetos para que te pintaran la chaqueta a los Beat Street, ¿no? Como a los breakers antiguos. Entonces yo me quería pintar una chaqueta de mezclilla y le dije, oye, hermano, me dijo, ¿por qué no haces un graffiti con... ¿Y cómo querés que te ponga? Yo le dije, no sé, o como un nombre. Y el loco me dice, no sé, yo le dije, Lalo, y el loco me dice, no, pero en el hip hop se usan símbolos. Pues me dio varios ejemplos de ese momento, nombres que son como callejeros. Entonces yo le dije, puta, no se me ocurre ninguna web, pero voy a inventar una web, le dije yo, y después a la semana siguiente me trajo el boceto. Y bueno, yo hice un gorro con eso. Y mandé a hacer existe el gorro L1, el primero. Y me trajo un boceto que decía L, una L larga así, una B cruzando, bueno, muy, muy de graffiti de esa época, y un 1. Y me dice, este L1 significa Lalo el Bacán, número 1. Buena, Y buena. fue un buen nombre que, o sea, yo me atrevería a decir que antes que los Panteras grabaran un disco ya existía LB1, como Claro, Vivo y Pepsi y Juan de la Calle, también, un poco eso. claro. Lo otro, mira, Lalo, siempre me han quedado algunas dudas. Cuando yo te conocí, yo de alguna forma te relacioné mucho con Malcolm X, que no Mm. te lo había dicho. ¿Para ti es significativo? Yo sabía, a mí. Claro, claro. Es que era todo, tus lentes, el gorro, la pinta, que esa cosa como parsimónica, como era. Yo no te lo quería así porque dije, chuta, una de esas me equivoco y. Claro, mira, yo la verdad es que conocí a Malcolm X por el rap, por el hip hop. Y conocí por la música negra que bailábamos a los Black Panther Party, que era el movimiento de los Panteras Negras de Estados Unidos, Partido por la Defensa, que nació en los años 60, 67, más o menos por ahí, 60 sí, 67.
quizá antes, nació el Partido Pantera Negra en Oakland, en California, que era gente negra de una comunidad que empezaron a reclamar por un semáforo, porque en ese lugar no había un semáforo y habían atropellado abuelos, niños, los vehículos pasaban así, bueno, y como era un barrio marginal, nadie de la municipalidad de ese lugar hacía nada, y se pusieron a marchar la comunidad. Entonces se ponen a marchar la comunidad y de repente, bueno, en ese tiempo las marchas, los negros, padres y madres de familia salían con una vela y cantando canciones medias cristianas, ¿no? Como un poco lo tiraba Martin Luther King. Entonces ahí viene la policía, reprime a toda esa gente y los hijos de esos locos que tenían como 15, 16 años vieron que estaban apaleando a los padres y se fueron contra los pacos. Y de ese piño se llevaron presos un montón de gente. Y los jóvenes que estaban ahí en esa comisaría dijeron, nunca más van a pelear a nuestros padres estos putos pacos. Y de ahí en adelante armaron un grupo de defensa y además empezaron ellos a ponerse en la esquina con un pase y siga para que no hubieran problemas. Y empezaban a ejercer una labor completamente comunal. Ahí nace el Partido Pantera Negra por la Defensa, del que yo buscando más, porque me encantó la estética, o caché cómo se vestía, ¿no? Boina negra, chaqueta de cuero, Beatles, así eran los guanes, decían artistas los culiados. Eran unos guanes muy vistosamente potentes. Y me dice a mí, un día alguien me dice, pero estos son hijos de Malcolm X. ¿Y quién es Malcolm X? Ese tenéis que saber vos quién es. Y ahí empecé a buscar la biografía, empecé a leer. Cuando yo te conocí, había visto la biografía y todo y empecé a cachar la historia de Malcolm, que es un personaje anterior a los Panteras Negras, que es un musulmán afro-norteamericano que obviamente después los poderes fácticos lo asesinan, pero fue el primer promotor de el levantamiento político negro desde la base, porque Malcolm X había llegado hasta tercero básico, era un flight prácticamente que robaba, traficaba, y cuando cae en cana, cuando cae preso, se hace musulmán. Y de ahí en adelante sale a rescatar a la gente del barrio, de sus barrios, de las drogas, y hablar también a hacerles ver que estaban siendo esclavizados por locos que eran malos y que ellos estaban en un sometimiento como movimiento negro pidiéndoles un espacio como Martin Luther King lo hacía, pero Malcolm decía hay que ir más allá. Separémonos de los blancos y que nos pasen un pedazo de Estados Unidos porque hemos trabajado 400 años gratis. Nos secuestraron de África y se puso Malcolm X porque él negó su apellido Little, que era el apellido blanco. Él decía, todos los negros no podemos tener sangre inglesa ni escocesa aquí, no podemos tener esos apellidos, nosotros seguro teníamos un nombre africano. El primer esclavo que trajeron de nuestra familia, ese tenía un nombre, pero como no sabéis cuál era tu nombre, la X como el matemática es como el incógnito, entonces Malcolm X. Y ahí nacieron un montón de líderes de esa época que usaban la X, no solo Malcolm, pero era de ahí viene para mí la admiración por Malcolm. Lalo, otra cosa que también me recuerdo mucho, tu paso por Teleanálisis con el documental y qué, qué, qué significó para ti eso. Claro, esa es una época mucho más anterior, o bueno, ni tan anterior, pero sí, que es cuando yo bailaba breakdance, de como hablábamos primero, ¿no? Cuando hablábamos primero, cuando yo tenía, bueno, yo era como adolescente, joven, 15 yo bailé de los 15 hasta los 17 años breakdance así en las calles. Después me metí en la hora de hacer rap y dejé de bailar, pero siempre me relacioné con el mundo del breakdance. Cuando yo estuve en el mundo del breakdance, hicimos piño en Renca y nos desarrollamos en una cultura que era muy de nosotros. O sea, no estábamos ni ahí con el mundo de los lana, toda esa cosa que estaba pasando. Incluso ya a mí me tenía bastante las bolas hinchadas el rock argentino, el rock latino, Soda Stereo, Hey, Charly García, que eran buenos, pero que yo escuchaba música negra en inglés, entonces habían quitado esa música cuando se puso de moda el FM Cirundo de música argentina más que de música chilena. Y bueno, y ahí éramos una tribu mucho más aislada de la gente normal, nos vestíamos de una forma, tú sabes eso, muy como el punk lo hizo, y como otros movimientos. Entonces, un día, yo bailaba obviamente en mi barrio, en mi población, practicábamos baile con el Chino Máquina, con el Pita, con el Juez, con otros breakers, con el Jorge, con el Carlos, afuera de mi casa con un linolio. Entonces, yo vivía en una esquina donde una micro que venía al centro paraba y la gente que venía a trabajar se bajaban ahí y se iban para sus casas.
Y así que era como el camino real, como decían antes. Por ahí por fuera de mi casa pasaban todos cuando llegaban del laburo y cuando se iban. Y cuando llegaban del laburo, pasaban gente en la Guama, como era una población muy política, vivían algunos hueones que eran como medio gringos. Yo decía, estos culeados son como gringos, porque eran claros, así, vivían en la Guama. Bueno, después uno se va enterando que eran gente que estaba en la resistencia, que venían a apoyar el barrio y que se iban a vivir ahí. Y así conocimos a un jesuita civil, no era cura, que se llamaba Manuel Puerto y trabajaba en Teleanálisis él. Y él de repente les contó a los locos de la PEA y cuando él se bajaba de la micro, decía, no, porque era año 87, en plenas protestas, en los clandestinos nada, sol y lluvia, y Quilapayún, los prisioneros, la gente está en la ola política y de repente luego de que bajaba la guay, unos buenos creían que estaban en Estados Unidos y bailando así en la ola y sudando. Entonces ves que pasaba el loco nos saludaba y un día el loco me dice, buena, y nos habló hace un rato, oye, ¿y qué onda esta ola? Y ahí yo le conté un poco lo que la ola que éramos, po. Ah, qué buena. Y porque la música es distinta, sí, yo le conté un poco. Y bueno, un día el man vuelve y me dice, ¿sabéis que unos amigos míos de donde yo trabajo tienen ganas de hacerles como un documental, como un reportaje? En el tiempo se decía reportaje, no documental. Y yo dije, ¿qué canal es? No, no, este es un canal alternativo. Bueno, después uno va entendiendo que te van a decir una hueá clandestina que se vendía o que se regalaba, digamos, a las parroquias, a la junta de vecinos, para hacer una información alternativa a la tele en la dictadura, en la época, sobre todo previa al plebiscito, año 87. Y un día vinieron estos locos y nos entrevistaron a todos. Bailamos, obviamente, que es lo que nosotros hacíamos, y nos hicieron como unas preguntas con cámara, así, huevas personales, oye, ¿a dónde vivís? ¿Por qué bailáis? ¿Qué sé yo? Bueno, pasó como su mes y ahí vinieron estos manes y dijeron, ¿saben qué, cabrón? Les queremos hacer un documental. ¿Y qué es un documental? No, queremos entrevistarlo. Y ahí conocimos a Pedro. Y yo les llevé a Bombero Osa a los locos para mostrarles al Jimmy. Porque el Bueno, Jimmy era el centro de Bomberos, era el jefe, y el que bailaba mejor en ese tiempo la weá era así, nada que la weá, que los Laina, weón que bailaba mejor era el que la llevaba, era una weá muy física, muy marcial, y no había atado. Yo ya. trataba de bailar lo que más pudiera y le pregunté al Jimmy un montón de weas, pero nació el rap. Ahí mismo nace el rap. En Teleanálisis hace el documental, nos presentan a Pedro, ellos nos proponen la música de la Cruz. ¿Saben que hay un grupo, me dice el Rodrigo Moreno, que hace como esta música, incluso rap, que es chileno? No. Y me trae el cassette de Cruza y ahí después luego empiezo a hablar de Pedro. Así que ahí él me presenta a Pedro, nosotros lo llamamos a Bomberosa, los van a quedar locos, obviamente ven al Jimmy, ahí también se unen también Pedro con Jimmy, se genera toda una ola y obviamente el video termina conmigo rapeando, porque yo ya tenía letras en el 87, estaba haciendo mis letras, impulsado por el Jimmy, porque el weón me contaba tantas weas que me tenía la cabeza hinchada, po, weón. Así que fue súper importante porque el nacimiento de la cultura hacia afuera, no en el momento, porque el documental era underground, pero después se va la dictadura, llega la democracia cristiana con Elwin, y esta wea la dieron en la tele después, po, weón. Mm. Entonces, el documental fue importante porque de ahí en adelante Latin Pasi, los Panteras, y el de Querusa, que de entre el 88 y el 90, tú sabés cómo tocaron los cabros. Y también se creó esa crew. Terminaba el de Querusa con algo está pasando, el Jimmy salía haciendo beatbox y yo salía haciendo unos pasos y después cantábamos. Y así se iba haciendo esta weá cada vez que terminaba el Dequi, estaban los vivos y salían a rapear. Y ahí empezó, yo creo que, por decir, la escena micro de Querusa y Los Piños. Ahí partió. Y eso fue con el documental de teleanálisis de toda esa unión. Y ponte tú, Lalo, también tengo otra duda. ¿Tu amistad con el Pello? Si me puede hablar un Bueno, poquito. bueno, nuestra amistad con Pedro, como te decía, yo nació ahí. En ese momento nos conocimos. Vinieron ellos a mi casa, a las Guamas, un día, con su papá y su mamá llegaron a vernos. Y bueno, compartieron con todo el piño de Breaker, porque los papás de Pedro eran, bueno, señores, y nosotros éramos todos pendejos también, y eran unos padres estos viejos con nosotros, siempre fueron. Y bueno, ahí conocí a Pedro,
hablamos mucho. Pedro me transmitió mucho de la historia, bueno, porque él, Pedro había viajado y tenía también acceso a revistas, igual que después me pudo compartir de lo que era toda la cultura negra, ¿no? La cultura negra real, claro. Estos son los artistas, pero detrás está esto. Hablamos de Leroy Jones, que era un dramaturgo, que era de la época de los Panteras Negras, un weón también que siempre como que escribía weas como quebrando al blanco, quebrándole toda esa wea que le había metido a los negros en la cabeza, que éramos feos, que ellos eran más bonitos. Bueno, y ahí también con Malcolm, porque si bien es cierto, los Panteras en poleras o en forma hemos tenido mucho que ver con Malcolm, yo creo que el principal como que me introdujo en entender a Malcolm X fue Pedro. Él lo estudiaba mucho y lo estudiaba porque lo comparaba en ese tiempo él con Miguel Enrique. En Oh, ese tiempo Pedro comparaba a Malcolm con Miguel Enrique, ¿cachai? Porque claro, Marco era súper puntudo. Para nosotros que en los 90 ya se estaba dejando de ser puntudo, vos cachai que a ella como que decían, ya, pues bajen la weá. mm, Y sobre todo cuando salió la película, ¿no? Que fue cuando vimos como Malcolm vuelve a África y ahí el loco deja de ser, o sea, y el loco se abre mentalmente y todo. Así que Pedro en ese sentido fue como un maestro, un hermano mayor que sabía más, que intelectualmente también copando el cerebro de cosas nuevas, música, conversaciones y una amistad que ya lleva, ¿cuántos años conozco a ese viejo Juan? Cualquier año, como 36 años, sí, ya, pues, bueno, más, 37, un sí, montón de años sí. con el hombre. No solo ya estuve aquí en Renca y estuvo haciendo su taller de canto, que es muy lindo el taller que hace el hombre. Y bueno, y no nos vemos tanto porque cada uno ahora está en sus propias luchas, pues, bueno, vos sabéis que Claro, claro. el tiempo nos va separando, pero no porque uno no se quiera juntar, sino que porque no te alcanza el día a veces, hermano. Mm. No te alcanza el día en weas que tenéis que hacer, pero nos vemos, hablamos, nos tiramos chistes ese por internet, por debajo ahí, y a veces nos encontramos y hablamos, puta, hasta por los codos. Así que todo bien Sí, con sí, el hermano, tremendo y hermano para mí. Lalo, si yo te preguntara qué hitos marcan a los Panteras Negras. Mm. No, hablar como marcaron, porque yo creo que eso ya no hay más cosas cuando ya ha pasado tanto tiempo que te marquen más, porque ya después los caminos son, después ya bajáis tus revoluciones como artista. Yo creo que uno de los hitos más importantes a los Panteras como artista, el nacimiento es Estrella en la Esquina, que es el documental de teleanálisis. Ese es como el punto uno de la web. El punto uno, porque habían otros manes que bailaban y también seguramente querían cantar cuando el Jimmy empezó a mostrar el rap, tal Claudio Flores, Los Marginales, varios que salieron en Sí, ese tiempo, sí. salió un montón de gente haciendo rap. Pero eso a nosotros, ese documental, nos dio una posibilidad de ser distintos. En una, porque éramos de la Guama, y en otra, porque teníamos un mensaje muy chileno para la época, donde el rap todavía no se asimilaba, no se chilenizaba, los cabros tampoco pensaban en eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que el primer hito, el más importante de la carrera de los Panteras, es el documental de Estrella de la Esquina, y después, ya cuando se grabó el cassette Lejos del Centro, que se grabó el año 90 y que, para mi sorpresa, que yo lo hice como, ya hagamos la weá, saquemos el cassette, la weá se fue promoviendo por todas partes Full, y full. empezaron a llamarnos de Conce, de Temuco, a los meses, no sé cómo ese cassette que se vendía en una pura disquería primero, se vendía en la disquería Centeno y después llegó a la Feria del Disco porque yo lo llevé. No sé cómo llegó a mucha gente y empezaron a entrevistarnos, a llamarnos de la tele, de weá, de tocata. La weá se promovió en el underground. Radio Umbral fue muy importante en eso. O sea, Estrella de la Esquina, el primer disco, Lejos del Centro, y yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que esos son los hitos primeros más importantes que hicieron que los Panteras existieran dentro de la música chilena. Después podríamos decir un montón de cosas, podríamos decir que el Rapulento también fue un video que cuando no mucha gente tenía video, que tiró la bola así como medio en chiste, pero que la gente lo agarró y también hizo que los Panteras se visualizaran más allá del rap y de Mm. la pobla. Yo creo que ese es otro hito importante en la historia de los Panteras. Y bueno, yo
en lo personal, cada uno de los discos para mí son una época. No, no quiero nombrarlos todos porque serían 7 discos, 7 hitos, pero yo si lo veo desde afuera, esos son como los hitos que yo creo importantes. Y últimamente, yo creo que hace los últimos 10 años, yo creo que lo más importante que sucedió fue que se escribió el libro. Eso también Allá hizo iba. como, claro, entonces está el disco, o sea, el documental, está el primer disco y después está este libro que hacen que Panteras permanezca durante 36 años siempre en la voz de alguien, que siempre siga existiendo la música o que te sigan llamando o a mí o al grupo o a cada uno y le digan, oye, queremos que toquen, qué sé yo, que existan como artistas, yo creo, sí. Eso ha mantenido, hay muchas más cosas, pero esas son, yo creo, las más vitales en este ¿Te momento. costó mucho armar el libro? Me demoré bastante tiempo en Mm. realidad porque yo creo que lo escribí como en pausa. Escribí durante 3 años. Escribí un año y después dejé de hacerlo y no escribí pensando en hacer un libro, sino que empecé a escribir porque me fui a vivir a otra ciudad, me fui a vivir al paraíso un tiempo y estaba muy solo. Dejé a mi hijo acá con mi mamá, que vivían conmigo y bueno, ya tenía amistades, pero no tantas. Entonces me iba a esos cafés de internet que había antes y ahí entre que veía el Messenger y escuchaba música, porque ahí voy a escuchar YouTube, me ponía a escuchar como apareció YouTube también en ese tiempo, yo te hablo como principio de onda 2006, 2007. Entonces yo iba a escuchar YouTube, po, porque ahí voy a ir ver videos que había escuchado toda tu vida y nunca le había visto el video, así que ponía a escuchar música ahí y ahí empecé a recordar la primera etapa, que es la etapa de Bombero Osa. Y después también escribí un poco sobre la guama, eso fue lo que escribí. Y después, un día, un par de años después, una persona eh, me dice, oye, estuve conversando con gente de una editorial que se llama Ocho Libros y dijeron que, yo no sé de dónde sacaron esa weá, hermano, que el loco Los Panteras estaba escribiendo un libro al grupo. Yo seguramente que alguna vez copeteando por ahí en Valparaíso le dije a algún cuico de barco intelectual que estaba escribiendo mis memorias, po, weón. La weá es que llegaron los buenos de Ocho Libros, me dijeron, oye, ¿verdad que...? O sea, yo le dije, sí, pero es que nosotros estamos interesados. Y ahí yo me puse a investigar qué es lo que era hacer un libro, que es como hacer un disco, ¿no? Hacer un contrato. Y también no podéis escribir 2 páginas, tenéis que escribir un montón de cosas. Y ahí empezó el proceso de recordar y escribir. Primero yo lo hice a mano, después ellos consideraron que querían apurarse y la mitad del libro después fueron entrevistas que hizo la Marisol García. Y las traspapeló, después las escribió y las revisamos. Hay un material del libro que, o sea, yo escribí con un montón de sentidos distintos y después fuimos como eligiendo. Ella le dio, porque ella obviamente la Marisol tenía experiencia en esto, le dio como un índice al agua, como un cordón de tiempo para que la gente lo leyera. Yo escribía así cosas que me acordaba, momentos. Y fueron varias cosas quedando fuera. Muchas cosas fueron quedando fuera y quedaron las más importantes y esas después envió que las desarrollara en detalle y ahí aprendí un poco más de lo que significaba la narrativa. Conté, por ejemplo, la fiesta de G-Funk que hicimos en la UAM cuando tú estuviste, pero la Marisol me dijo, oye, hay harta weá súper buena, pero va a ser un libro muy grande y además te vas a perder unos recovecos. Y bueno, igual que los hitos. Para este libro me dijo, porque vamos a hacer más libros, todavía no hago otro, pero me dijo, yo creo que lo mejor es esto. Y ahí elegimos, así que igual fue pensado un poco, ¿no? Me tuve que meter en la dinámica de lo que era un libro. Lalo, y ponte tú, si tú me dijeras cuál es el legado tuyo y el de los Panteras, si lo tuvieras que decir o explicar, porque claro, de repente hay gente que dice, no, los Panteras Negros, el hip hop chileno, el compromiso social, el compromiso político, los pioneros, ¿cuál sería para ti el legado? Mira, hay una canción que hicieron lo y suena bien que se llama El legado, donde ellos hablan de los letras C. Los letras C de lo que es, cómo se trata en la municipalidad, cómo el Estado califica a los jóvenes que son indigentes, que no tienen estudio y que con cueva tienen trabajo. Y ese tipo de familias, ¿no? Que son las familias que viven en el punto más fome de la pobreza, donde tienen que ahí, o sea, no tienen previsión, no tienen ni una weá, y son independientes. Pues bueno, ahí están los ferianos, weón, la gente que trabaja en la calle, o el obrero que trabaja sin contrato. Y esa definición de ellos bueno, yo me hice muy amigo de los cabros, eh, me hizo tomar en cuenta.
algo que era súper importante para el público, no para mí, para el público de todas las edades que ha escuchado rap, que los que escuchan rap ahora y que tengan 15 a los que tengan 60 o más y escucharon rap y cachan a los Panteras y cachan la ola. Yo creo que el legado más importante es bastante mamón, digamos, ¿no? Pero es reivindicativo a nivel de clase, porque tiene que ver con unos pendejos culiados de la Pobla que eran chicos que con el rap primero salieron a que los demás los escucharan sus vecinos y los dejaran de mirar como unos vagos de mierda o seguramente volados, alguna weá como esa, Mm, y después sin saber, porque no podían saber todos que yo sí había militado, que tenía mi familia de izquierda y todo. Ellos sin saber también fueron escuchando esos mensajes y ese mensaje y ese impacto generó que después los Panteras o yo solo empezáramos a opinar en política. Entonces yo pude saltar a ser un opinante político en los 90 con 22, 23 años, donde había hueones opinando política que habían estudiado ciencias políticas, que eran hueones claro. cuicos, de izquierda, de derecha, lo que fueran. Los opinantes políticos en ese tiempo no eran muchos los artistas. Después Jorge González, a los que la prensa le hizo el quite por muchos años, sobre todo en ese tiempo, ¿quién opinaba? Redolé. Claro. Redolé opinaba, Social Democracia cantaba, pero no daban tanta entrevista. Los tres no recuerdo muchas entrevistas puntuales de los hermanos tampoco. Los grupos más punk rock como Los Fiscales o Los Miserables, otros grupos, no estaban en los diarios. Y yo empecé a dar opiniones por razones que ni me acuerdo, pero era por los Panteras. Entonces yo creo que esa es la weá más importante, que la gente o el cabro se siente identificado como este loco andaba en la esquina cuando era chico, y vi los videos, weón, este loco después andaba hablándole para la máquina a los políticos, genera una weá en su comuna, lo respetan, habla con un weón y los weones quedan para la cagada porque tiene argumentos. Yo puedo decir, sí, yo tengo argumentos porque leía Malcolm X, que hacía los Panteras Negras, que hablaba de los derechos como los impuestos, pero esa weá es una paja. El tema es que la gente del barrio se sentía identificada con la historia de los Panteras. Esos son los que salían bailando cuando eran chicos y ahora cantan. ¿Cacháis la bola o no? Esa es la weá, yo creo que es una reivindicación de clase. Yo creo que ese es el legado para el rap y para la gente del barrio, que es el que más me importa a mí, que dejar los Panteras. Después los demás cosas, seguro que sí, hay cosas musicales, políticas, no sé, lo que se pueda decir, pero yo creo que ese ejemplo es el legado. Y mire, lo otro, por ejemplo, también, es que tengo hartas dudas, pero la voy a hacer cortita. Es, si yo te preguntara, ¿qué es lo que no te gusta? Así, de una. Yo lo que no me gusta de qué. Algo que tú consideres que es injusto, que sigue pasando y no debería pasar, algo que te molesta en Mm. la vida. Bueno, bueno, hay hartas cosas que me molestan, así que sería una larga fila, tío Borla. Pero en este momento, ¿Mm? en este momento, tengo una molestia sobre todo hacia la clase política. Mi molestia es que se han tomado los emblemas históricos de la gente, de las reivindicaciones de justicia e igualdad social, de que todos puedan manjar, que todos puedan tener un techo, que todos tengan un laburo o que puedan sobrevivir y que tengan una vida digna porque son trabajadores. No estamos hablando de que le estén dando a los buenos que viven en el río, te estoy hablando de la gente que labura, que hace su esfuerzo, el cabrón chico que va a estudiar a la universidad y se endeuda a su familia. Los políticos se ríen de la gente hace mucho tiempo y se entrometen en la cultura y en la música y han deformado a tanto la realidad que yo no sé si la gente me entenderá, pero esta es como la época en que fue famoso Mr. Satan, que es un personaje del manga de Dragon Ball Dragon Ball. Z, claro, donde están los Saiyajin, que son hueones prácticamente extraterrestres y hueones que tienen físicamente una fuerza superior, con hueones que vienen de otros planetas o hueones de acá que están entrenados en un nivel gigante donde los hueones parten un cerro con un combo. Y aparece Mr. Satan entre medio de uno de los capítulos que es un hueón que sale por televisión, que es un karateca normal, un ser humano simple que quebra un ladrillo con una hueá, igual le duele la mano y queda para la cagada. Entonces hay una batalla donde los Saiyajin, Goku y sus amigos, matan a Cell, que es un androide mutante, pero cuando termina la hueá, la gente el que se para de entre medio de toda la polvadera es Mr. Satan y justo hay una cámara. Y de ahí Mr. Satan se transforma en el campeón del mundo. Y de hecho hay ciudades que se llaman después Satan City.
Mr. Satan era más que el presidente ya. Mr. Satan era el héroe que salvó al mundo. Era un hito. Pero finalmente Mr. Satan no es un peleador destacado, no es un gran deportista y nunca tuvo los cojones para pelear con hueones como esos. Solamente se pegó a la buena, justo estaba ahí cuando salió la cámara. Yo creo que hoy día vivimos una adoración a puros personajes, Mr. Satan en la política, Mr. Satan en la música y Mr. Satan en todo sentido, hermano. Yo creo que hasta, weón, en la educación. De verdad que yo veo cómo la gente admira a puros personajes que tienen un fondo bajo y que los personajes realmente importantes no son tomados en cuenta. No sé si la gente no se da cuenta si el manejo de las cámaras, de la internet y la Instagram y todas estas mierdas que existen es tan fuerte que nos transmiten tantas weas que la gente no ha visto realmente, o sea, que si alguna vez descubrimos la realidad después de la dictadura y todo es una neblina, la realidad, hoy día estamos en una neblina donde toda la gente está confundida, y digo gente del barrio, como gente que tenga educación y todo. Mr. Satán reina, compadre, puros símbolos y personajes no, no respetables en todo sentido. Mm, Personajes mula, ¿cachai? mm. Periodistas que no saben ni siquiera de historia, weón, periodistas que hablan de música sin saber cómo se llaman los grupos, ¿cachai? Eh, Weones que hablan de ciencia y de astronomía y se están truqueando, ¿cachai? O Mm. weones que hablan de historia o personajes que la gente cree que han sido, weón, tremendos. Puta, no quiero decir nombres, pero No, hace sí poco que entiendo. murió un caballero. Mm, Y la gente pone ahí, el sabio de la tribu, el sabio de la tribu, el sabio de la tribu. Yo le busqué toda la weá, el sabio de la tribu había sido nazi cuando era chico. Y nunca dejó de ser un weón nazi. Ahora, a mí no me molesta porque yo entiendo el nazismo, yo lo leí y además hablé con weones que creen en eso. Y entendía dónde este personaje tenía una conexión, una adoración con los mapuches, que es una weá que yo sí entiendo y la sé. Pero también en todas las entrevistas y en todas partes siempre lo vi sacarle el poto a la jeringa y durante toda la dictadura, yo que soy viejo, nunca lo vi tan caleta. mm. Y así otros viejos, pues, weón. Estoy poniendo el ejemplo de ese, Sí, sí que es un weón que entiendo. prácticamente es como un Buda para los weones, y que todos los Ujú. periodistas y todos los weones rajaban vestiduras. Y así hasta el presidente, pues, weón. O sea, estamos hasta las bolas. O sea, si miramos para la izquierda, ya, si pero no es la Gladys Marín, pues, weón. Sí, No, ni cagando, es la Gladys Marín, pues. sí, ¿Cachai? entiendo. Incluso si miráis para la derecha, veía así, oye, pero ya murió Piñera, que sería como el último de los moicanos, y los otros weones que están, no saben ni hablar, pues, weón. Mm, No tienen honor ni siquiera porque alguna vez el facho tuvo honor y se quería parar conmigo porque me encontraba claro, lacra, yo me claro. quería parar con el culeado. No, estamos frente a personajes de mierda. La gente adora weones que son sionistas, weones que están en la televisión. Es Mm, increíble cómo está esta weá a mm, ese punto, hermano, que la imagen de cosas que no son reales son adoradas por la gente. Lo mismo en la música. Yo tengo mucho cariño por los cabros que hacen música urbana y conozco a algunos de ellos que son muy buenos, pero también sé que hay un montón de buenos que generan lucas haciendo que buenos que apenas hablan canten, pues, weón. Y después cuando cantan en vivo no cantan, pero sí empiezan a hablar de la ropa que tienen y los entrevistadores, que son unos niñitos también, los entrevistadores, dime cuánto cuesta tu outfit. ¿Qué es esa weá? Mi mm, hija me dice, no, que es cuánto le cuesta la pinta. mm. Ya, zapatillas, 270. Hermano, en mi época vos no podía andar diciendo cuánto te costaban las weas. No sé si yo estoy mal porque era No, una sí, falta de respeto esa weá, ¿cachai? Entonces, sí, sí. yo sigo pensando igual, pero miro para todos lados y digo, y veo gente que lucha en los barrios, veo weones destacados, veo la figura, te voy a decir una weá, de Gabriela Mistral como una buena que creó un sistema político en México, creó el sistema de educación. Mm. El gobierno mexicano la llamó porque no había sistema de educación y la Gabriela Mistral Con Vasconcelos. creó la estructura, claro, Mm, la estructura, ella participó en eso, o sea, fue un personaje importantísimo pagado por el gobierno y la estamos recordando porque era lesbiana nomás, mm. porque está Sí, enamorada de una loca, estamos minimizando el personaje porque no queremos hablar de la parte política de la señora, mm. porque no le hace bien a los jóvenes de hoy día, ni a los progres, ni a nadie. Ah, es que se fue a mojar el poto porque era un país indígena que está al lado de Estados Unidos, que tenía cualquier poder y cualquier habitante.
era una pega, ¿no? Había que tener valor. Y bueno, y así, un montón de personajes que yo creo que sí son respetables, lo mismo los artistas, y pasa eso, bueno, el otro día veía los premios Pulsar, donde la gente va a presumir la ropa. Yo alguna vez participé y era música, ver los videos, vernos con los artistas. Hoy día es como una alfombra roja de qué, güey, eso, qué se cree los premios Cannes, weón. Y con plata del Estado los premios Pulsar, si la SCD pone un poquito, pero la pone el Estado. Y eso lo encuentro, y la gente, la peor weá es que la gente lo disfrute y crea que esa weá realmente es importante. O sea, te están metiendo algo para que tú sientas que es importante, pero realmente no lo es porque a los músicos no les sirve de nada, a no ser que hagas pop o entendiendo que Ganas 7 durante todo el año tuviera en su palestra por lo menos una hora de música chilena en videos todos los días. Pero que lo que es Premio Pulsar, están premiando una weá que en la televisión nunca se ha mostrado. Y a todos a esos que le dan premio, ni un video de los tres he visto en Canal 7, hermano. Ni un video de los prisioneros he visto en Canal 7 corriendo así. Oiga, hasta ahora tiramos video. ¿Y cómo es esto? Entonces, me molesta eso, ¿no? Que reine el personaje de Mr. Satán en nuestra cultura popular y que la gente admire a personajes de cartón de todo índole, de cartón, gente que no son. Yo, por ejemplo, me dicen, oye, que canta bien la niña tanto, no decir cómo se llama, está en todos los musicales, La Loca o La Rusia, y cantando como si fuera una gran voz, yo la escucho cantar, weón, y así la escucho de cerca, y digo, puta, tiene la voz chiquitita, no quiero ser pesado, pero Pedro Fonseca, así como canta ese mano, ¿no? Eh, Ese weón es el mejor y lo cantante de Chile, sabemos, hermano, lo que sé. vienen con weá. Sí, sí, lo Pero sé. también, no sé, porque ¿cachai? No, mira que canta, y yo, pero sí. Mira cómo canta aquí Vudú, tiene la garganta más apretada que la chucha, ese loco está cantando como el pico, súper amplificado con un efecto, no te das cuenta. Ah, tiene un efecto. Sí, pues si tienen efecto las mesas, tarado, tiene efecto las Sí. mesas, le pusieron un efecto. Pero mira cómo está, se le nota porque tiene tanto volumen que le raspa la garganta y ese man no canta bien. Bu- Bueno, onda, si para rapear igual puedes rapear con cualquier voz, pero hermano, a los artistas importantes, lo mismo los chileneros en la cueca, que es un grupo de cueca chora de los antiguos, los primeros, no se les recuerda. Se recuerda a los íconos, los símbolos. Y eso hoy día, esa cultura del Mr. Sataneo, weón, puta, me Mm. tiene hasta la reverenda. Es, es fuerte. Mira, yo Sí, lo único que te voy a pedir es que regálame una frase, con esto cerramos porque se me acabó el ya. tiempo y pero todo está súper yo que así como la gente va a quedar también igual que yo. Una frase que tú pensés que es importante para lo que nos están viendo. Mira, lo más importante que yo podría decir después de todo este tiempo, que es una frase que tiene que ver con todo lo que uno ha podido caminar. Yo he viajado hartas veces para Europa y he cachado las diferencias culturales y todo. Pero una de las diferencias más importantes es, con mis impuestos tú no haces lo que quieres. Yo no valgo porque tú me tengas que tener lástima. Yo valgo porque yo pago impuestos cuando compro. Soy un ciudadano. Mis impuestos me dan poder sobre cualquier político, sobre cualquier milico, sobre cualquier pago. Yo pago impuestos y tengo derechos, porque lo que yo recibo del Estado o como sueldo no es gratis. Yo doy trabajo y doy dinero. La gente, el pueblo, si no hubiera pueblo que tributa, que labura, no habría país. O sea, sin el pueblo no hay país, compadre. Sin el pueblo no existe país, no existe Congreso, no existe presidente, nada. Sin el pueblo, ese pueblo que va en la micro, en el metro que te molesta a vos cuando hay apretado, sin ese pueblo no hay país, no es Chile. Esa es la que hay. Gracias, amigo. Muchas gracias, de verdad. Nada, estoy golpeado y feliz a la vez. Y esto va a estar, no lo vamos a editar, va a salir tal cual y gracias, amigo. De Bacán. verdad, muchas Ya, pues, gracias, hermano. hermano. Eh, Bacán, hermano mío. para adentro, gracias. Nada que decir. Ya, pues. Te voy a contar cuando salga al aire. Ya, pues Listo, bueno, brother. ahí ya hablamos. Que esté muy bien, Gracias. Gordita. Un abrazo, No, saludo a gracias la a gente ti. ahí. Gracias a Muchas ti, muchas gracias por, gracias. por invitarme.